Perfecto. Muy bien. Bueno, 11:30, a ver si se va, si se van animando. 2 minutitos de cortesía. Ahí está, ahí está. Como decían, bueno, tú que estás familiarizado con el tema de la comunidad portuguesa y brasileña, como decían cuando íbamos a dar clase allí a Oporto y a Coimbra de Lisboa, los 15 minutos académicos de Coimbra, 15. Madre mía. Había unos primeros 15, después se iban sumando otros 5 y ya después los alumnos que te habías encontrado al subir por la cafetería pues acaban de subir después de rematar su rico café portugués. Madre mía. Madre mía, era terrible, ¿eh? Terrible. ¿Podía repetir lo que ha dicho en estos primeros 15 minutos? Que había mucho tráfico, decían. Joder. Sí, 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 sí. Muy bien.
Perfecto. Bueno, ya va entrando más gente. Buenos días a todos, todas. Muy bien. Bueno, pues otro minutito más de cortesía y arrancamos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. La verdad, comentábamos al organizar esto, la necesidad, ¿no?, de hoy en día de empezar a saber lo que tenemos entre manos. Hace muy poquito no sabíamos nada de esto y ahora afortunadamente pues hay una importante producción, ¿no?, entonces, científica, entonces, que nos va a cambiar totalmente. Entonces es ya momento de empezar a tener conocimiento sobre cómo gestionar toda esa información, ¿no? Por eso un poco planteábamos esto. Yo creo que es muy oportuno. ¿Qué te voy a decir a ti? ¿Qué te voy a decir a ti? No, sí, sí. Es que no sabía si te estabas ya un poco más refiriendo totalmente. O sea, a ver, realmente, bueno, lo vamos a ir comentando en la ponencia, ¿no? La ciencia ha pasado por varios paradigmas, digamos, o lo que hoy entendemos como ciencia, si tenemos que decir una palabra un poco más abstracta, es conocimiento, ha pasado por varios paradigmas, ¿no? Y el actual es el que es, y es la práctica basada en la evidencia. Y bueno, yo recuerdo ya hace muchos años un epidemiólogo de mucho prestigio aquí en España, a mí me lo dijo muy claro, dice, llegará un momento, que quizá todavía no ha llegado, pero llegará un momento en el que los profesionales sanitarios se dividan en dos, los que hacen la práctica basada en la evidencia y los que no, y eso será la diferenciación entre un buen y un mal clínico. Claro, claro. En el momento actual, el paradigma es el que es. No sabemos hacia dónde caminan las cosas, ¿no? Pero por ahí andará. Por ahí andará. Bueno, pues vamos allá. Vamos entonces a arrancar. En primer lugar, por supuesto, buenos días a todos y a todas, los asistentes, madrugadores de este sábado. Soy Gerardo Rey, fisioterapeuta, osteópata y miembro del registro de osteópatas fisioterapeutas de España.
Pertenezco a la Comisión de Osteopatía del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia y, en primer lugar, me gustaría enviar nuestro afecto a todos aquellos compañeros y compañeras que han sufrido más de cerca las consecuencias del COVID. Desde aquí quisiéramos enviar todo nuestro apoyo y cariño. Me gustaría también agradecer a nuestra organización colegial el gran esfuerzo realizado para que tenga lugar esta conferencia, que lleva por título Interpretación de textos científicos desde la evidencia clínica a la evidencia científica. Debido al desarrollo, como estamos comentando ahora, y a la evolución actual de las profesiones relacionadas con las ciencias de la salud, se hace imprescindible la adquisición de herramientas para la lectura crítica y para la comprensión de los textos científicos. Es por ello que presentamos este webinar sobre una temática muy necesaria, con unos ponentes, Francisco Alburquerque y Dayana Priscila Rodríguez, que cuentan con una gran experiencia tanto en el ámbito docente como en el ámbito investigador. La verdad es que me hace una gran ilusión presentar a mis compañeros, sobre todo a mi maestro Francisco Alburquerque, que dirigió mi trabajo de investigación cuando finalicé mis estudios de osteopatía, y mi trabajo de fin de grado, donde me condujo de manera soberbia. Aquí lo que comentábamos hace un momentito, en aquel momento yo no sabía nada de este mundo y necesitaba eso, pues un mentor, y bueno, ahí estaba el gran Paco Alburquerque arrojando luz en las penumbras de mi ignorancia y bueno, siempre dando información a tiempo, una maravilla. Para mí era como un ser sobrenatural, la omnisciencia, él sabía, conocía todo esto a la perfección y como buen ser sobrenatural apretaba, y vaya si apretaba, pero no ahogaba. Gracias, Paco, 12 años después. En este webinar, en el webinar de hoy, Francisco y Dayana nos van a aportar una visión directa y dinámica sobre cómo se estructura la literatura científica, así como las bases de su interpretación, con un particular enfoque a las preguntas clínicas y de investigación. Para todo esto, para el seguimiento de esta conferencia y con el objetivo de poder mantener un diálogo fluido tanto con Paco como con Dayana, os ruego que activéis en el panel de chat la opción de todos los panelistas y participantes para poder así hacernos llegar todas vuestras dudas y consultas. Cuando finalicemos la charla, trataremos de resolver todas las cuestiones planteadas. Por último, y antes de dar paso a mis compañeros, quisiera recordaros la situación oficial de la osteopatía en España y en Europa. En este sentido, el objetivo de nuestra comisión, conjuntamente con los colegios oficiales de fisioterapia y con el Consejo General de Colegios de Fisioterapia, es trabajar para la defensa de la osteopatía y la figura del fisioterapeuta osteópata. Cabe destacar que actualmente en Europa el informe de la OMS de 2010 y la norma UNE del 2015 avalan, contemplan e incluyen a la osteopatía en el ámbito sanitario. Asimismo, en España, la Orden CIN del BOE del 2008 y la resolución del Consejo de Fisioterapeutas del 2009 incluyen a la osteopatía como formación propia del fisioterapeuta, ordenándola dentro del sistema sanitario. Pues bien, ha llegado ya el momento de presentar a nuestros ponentes. Paco Alburquerque, fisioterapeuta, doctor por la Universidad de Salamanca, profesor titular de universidad en la Universidad de Córdoba, autor de numerosas publicaciones científicas y vinculado a diferentes formaciones doctorales, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y Dayana Priscila, fisioterapeuta hispano-brasileña, doctora por la Universidad de Salamanca, ha sido profesora en universidades públicas y privadas, estando en la actualidad en la Universidad de Córdoba como profesora ayudante doctora. Dayana es especialista en biomecánica y suelo pélvico y también es autora de publicaciones internacionales de impacto. Dicho esto, yo ya me retiro. Adelante, compañeros, cuando queráis. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, son palabras de amigo. Yo diría lo mismo de Gerardo. La verdad es que es una maravilla tener compañeros como él y haber podido disfrutar de su amabilidad y de su trabajo. Como él bien dice, pues soy muy exigente y él me sufrió. Pero creo que, bueno, ahí está el resultado y, de hecho, pues el trabajo que se realizó en aquel momento se publicó y se publicó muy bien, muestra de que era de muchísima calidad. Además de agradecerle a Gerardo la presentación,
quería hacer extensivo el agradecimiento al Colegio de Fisioterapeutas de Galicia por la invitación que nos ha realizado para este webinar. Y además porque es una temática, bueno, pues que ya sabemos que no siempre es de las más agradables en cuanto a escucharla o en cuanto a entenderla, pero bueno, quizá ese precisamente es uno de los objetivos y es algo que al propio colegio le inquietaba o le inquieta y bueno, pues puede ser un buen punto para poder aproximar esos ámbitos a veces que se ven, aunque no lo sean, relativamente lejanos, como es el ámbito clínico y el ámbito investigador, ¿no? Bueno, el recorrido que vamos a realizar es un recorrido muy particular, muy particular. O sea, tiene nuestro sello desde el principio hasta el final. Si alguien quiere o pensaba que hoy íbamos a ver recetas o que íbamos a ver, no sé, una forma de abordaje muy estricta, pues no es el caso. Nos lo hemos tomado y además creo que es lo adecuado para un webinar como este, de 1 hora y cuarto aproximadamente, como, bueno, pues aproximar un poco esos ámbitos. Y eso se tiene que hacer de una manera, no digo que coloquial, pero sí sin el lenguaje, muchas veces, como cualquier dialecto o cualquier idioma, tan estricto como es el científico. Bueno, vamos, si queréis, a comenzar y para ello voy a compartir la pantalla, con lo cual... muy bien, pues Gerardo, me aparece aquí un mensaje que dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Mi madre, mi madre. Vamos a intentar solucionar esto. Nah, esto es rápido, no te preocupes. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Y mientras, pues voy diciendo que la primera parte la va a locutar la profesora Rodríguez, Dayana. Pues estuvimos conversando cómo hacerlo. Tenemos una... Bueno, no lo ha dicho Gerardo, lo digo yo. Dayana, además de compañera, es mi mujer. Y tenemos una niña muy pequeñita de 4 años y no podíamos estar los dos. Entonces, la salida que mejor buscamos es, oye, pues hacemos la ponencia, se graba una parte y se lanza de esa manera. Y la primera parte es la de Dayana, ¿de acuerdo? Así que, en ese sentido... Paco, por favor, prueba ahora sí, cuando puedas. vamos a por ello. Te deja. Sí, perfectamente. Muy bien. Muy bien. Si alguien no estuviese viendo ya la pantalla, pues por favor que lo diga. Porque, bueno, pues la idea es que ya todos podáis acompañar la parte audiovisual, en este caso todavía solo la parte visual. Vamos a comenzar. Ya ha dicho Gerardo que tiene 2 partes el webinar, que es la parte, digamos, expositiva y luego la dialógica, en la cual pues, estoy convencido de que podremos resolver dudas o poner cuestiones en común que son muy interesantes. A finales del pasado mes de mayo, se ha publicado en la sección de ciencia de un conocido diario un artículo con el siguiente titular: Los científicos no optaron de equivocarse. El artículo, escrito por 2 astrofísicos, Pablo Pérez y Patricia Sánchez, poco tiene que ver en su contenido con el tema que hoy nos ocupa, pero da una visión contextual muy interesante sobre qué es y cómo se construye la ciencia. Destaco algunas frases relacionadas con la pandemia de la COVID. Hace 2 meses escuchábamos cosas como: hay que invertir en ciencia o la investigación es fundamental para vencer a la pandemia. Pero también se publicaba que los datos están mal, ni los científicos saben qué hacer, nos están engañando con los datos. Lamentablemente, ahora ya hemos llegado a lo científico nos engaña. Más del 50% del tiempo de un buen investigador se emplea en ver dónde te has equivocado. Así suele avanzar la ciencia. Solo el error conduce al conocimiento. El día 4 de este mes, otro texto aparecía en Tirada Nacional con el título Los 2 errores de Einstein más allá de la ciencia. En él, otro físico detalla
como la intuición es un motor de ideas más importante incluso que la propia inteligencia. Quiero citar también a Honoré de Balzac, que dijo: jamás ningún esfuerzo administrativo ni escolar reemplazará los milagros del azar a que se deben los grandes hombres. Cuando el escenario del ensayo-error mezclado con la intuición se aplica a varias vidas humanas, el componente trágico aparece y el sentido sobre el objetivo se acentúa. ¿Y por qué la ciencia es así? Porque si el margen de error es tan elevado, se sigue insistiendo en ella como el único origen del conocimiento válido. Aunque esta pregunta daría para mucho más que una ponencia, una parte de la respuesta está en que, si bien la naturaleza posee múltiples soluciones para encontrar sus caminos, el ser humano, parte de la naturaleza, aún no. Y no porque no se hayan propuesto alternativas como la adivinación, el principio de autoridad, la suerte. Sin embargo, solo la ciencia ha dado algunas de las respuestas buscadas a las preguntas realizadas. Solo la ciencia incorpora en su propia definición el reconocimiento de sus errores como forma de avanzar. Probablemente, como dijo Albert Einstein, la única certeza es que ignoramos, aunque cada uno ignore cosas diferentes. Y ahí estamos los fisioterapeutas, que dedicamos una parte de nuestras acciones al campo científico, intentando buscar evidencias, encontrándolas solo a veces en una disciplina que, como cualquier otra, tiene sus particularidades a la hora de buscarlas. Y es que la fisioterapia, como le ocurre a otras ciencias, maneja conceptos concretos, pero también abstractos, muchos de ellos típicamente humanos, o al menos más desarrollados en humanos, como la calidad de vida, la funcionalidad o la capacidad de participación. En este sentido, la fisioterapia debe superar profundos desafíos para tratar de deslindar lo que es mito de lo que es realidad. Como ustedes pueden observar en el esquema epistemológico que tienen en la imagen, surge de los pensamientos de Platón hace más de 2300 años. Como puede observarse, el conocimiento tan solo es una parte de la conjunción entre lo que creemos que es verdad y lo que es realmente verdad. Pero este esquema no es estático, sino dinámico y evolutivo. Así, el objetivo de la ciencia es que se reduzca lo que está ignorado, es decir, que todo lo que se cree que es verdad y es realmente verdad sea conocido. Si a alguien les sorprende que no digamos que el objetivo de la ciencia es que el conocimiento ocupe todo el espectro, piense que, en ciencia, las preguntas que nos hacemos y las hipótesis que proponemos son la base del método científico. O dicho de otro modo, nada que no se cree, que no se piensa, puede ser evaluado como parte de la verdad, y si es ratificado, acabar siendo conocimiento. ¿Y cómo acabamos sabiendo lo que es conocimiento o no? Y es más, ¿cómo podemos acercar a nuestros pacientes aquello que hoy la ciencia dice que es verdad y forma parte del conocimiento? Sin duda, en el ámbito de la salud no podemos huir de la práctica basada en la evidencia. Este paradigma se define hace unos 40 años, o lo que es lo mismo, todos los presentes somos ya fisioterapeutas hijos de este paradigma, y supone la conjunción de tres partes ineludibles, y que solo adquiere sentido cuando se dan en conjunto de forma simultánea. Primero, la mejor evidencia existente para la pregunta clínica realizada. Segundo, la experiencia clínica del clínico. Tercero, los valores y expectativas del paciente. Hoy en día, este paradigma no solo es la guía que debe dirigir nuestras acciones clínicas, sino ha llegado a ser propuesta como un criterio para sancionar a quien no lo aplique. Probablemente uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la práctica basada en la evidencia es que no siempre lo que vale para muchos vale para uno. Y es que es cierto que gran parte de las evidencias que surgen en las ciencias de la salud tienen que ver con la obtención de los datos muestrales o poblacionales, lo que puede hacer perder la perspectiva individual. Mirad, sirva como ejemplo esta foto poblacional, que salvo que ustedes gocen de una gran agudeza visual, no permite observar que cada uno de los individuos está desnudo.
Aún así, la propia ciencia ampara los mecanismos necesarios para aproximar las decisiones a los individuos, como se podrá ver más adelante en esta ponencia. De hecho, la idea es que no tengamos obligatoriamente que entender actividad científica y actividad clínica como comportamientos separados y, en cierto modo, estancos, donde haya quien ama una y irremediablemente odia a la otra. Voy a intentar explicar cómo creo que se pueden relacionar ambas esferas. En la imagen pueden verse dos líneas. Según quien las observe, puede entender que son la representación de la Catedral de Río, de mi país, o las Torres de Kio para los españoles. Y si lo preguntamos a mi niña, no será difícil que nos diga que es una carretera. Pues bien, una vez más en los niños está la verdad, ya que son dos líneas paralelas. Eso sí, vista en perspectiva, que tiende a confluir, pero nunca se unificarán. Esta es un poco la situación de lo basado en la evidencia y la práctica clínica, obligadas y necesitadas de entenderse, con deseos de mimetizarse, pero no llegan a hacerlo. Un claro ejemplo de cómo ambas perspectivas confluyen y se necesitan es la neuromatriz del dolor. Este concepto, que ha cumplido 20 años, es científico, pero nace y termina en lo que vemos en clínica y sufren nuestros pacientes. La enorme evolución en el conocimiento del dolor que se produjo en la segunda mitad del siglo XX permitió explicar gran parte de lo relacionado con el dolor, pero no conseguía atender parte de la variabilidad individual vinculada al dolor de nuestros pacientes. ¿Por qué pacientes con similares entidades clínicas pueden llegar a presentar tan diferentes cuadros clínicos? Tan solo la comprensión y el diálogo continuo entre la evidencia científica y la práctica clínica permitió al Dr. Meilsack, y al igual que hizo junto con el Dr. Wall en la teoría de comportas, proponer un modelo estable pero lo suficientemente dinámico, que se adaptase a cada situación y paciente a través de la neurofirma. A partir de este modelo, hoy asumimos y entendemos nuevas aproximaciones aún más ambiciosas y que siguen el camino de aproximar en unión de esfuerzos todo lo que gira en torno al dolor, como los mecanismos bottom-up y top-down. La neuromatriz es un buen ejemplo de cómo las evidencias científicas y las evidencias clínicas unen esfuerzos. Aunque no es la idea de hoy, no podemos olvidar que alejarnos de este paradigma alimenta tendencias que, en nuestra opinión, no son deseables, como los movimientos antivacunas. Probablemente uno de los porqués de que no siempre se entienda ciencia y actividad clínica está en la comunicación. Entienda esta de una manera amplia, desde que el dato existe hasta que el clínico percibe la información, y que por tanto abarca múltiples aspectos, como la capacidad del científico de explicar lo que sucede, hasta la transmisión de los medios de comunicación, tanto formales como informales, hacia la sociedad. Y es que si nos fijamos en el triángulo de la práctica basada en la evidencia, la comunicación entre el clínico y el paciente es básica para conseguir el éxito en la relación, ya sea desde el punto de vista diagnóstico, terapéutico, de acompañamiento, etc. De la misma manera, el vértice restante del triángulo obliga a la capacidad del científico de explicar y transmitir el conocimiento de forma precisa, clara, objetiva, revisable y, en nuestro caso, aplicable en la práctica clínica. El propio Einstein ya afirmaba que parte de la actividad del científico es la de ser capaz de hacer entender lo que sabe. Hoy más que nunca, donde un océano de información está al alcance de un clic, es necesario entender que el conocimiento, y si nos ocupa la cultura científica, genera una sociedad más fuerte, menos manipulable y más segura. No podemos olvidar que el ámbito científico, como casi cualquier otro de la vida, es susceptible de manejos inadecuados, perversiones y pecados por pensamientos, palabra, obra y omisión. Me quedo por aquí. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues ahora es mi turno.
Como podréis ver, pues entre diferentes partes suelo colocar alguna imagen que permita pasar los capítulos y bueno, pues está el caballo cordobés, igual que antes salían, si no me equivoco, los patios de Córdoba. Bien, la práctica basada en la evidencia tiene una estructura formal y es la que está ahora mismo en la imagen y es la que vamos a seguir para el resto del webinar. No podemos engañarnos y esto es fundamental, de hecho voy a dedicar un rato a ello. Tanto la ciencia como la práctica basada en la evidencia nace de la curiosidad, nace de la necesidad de ser curioso y dar respuesta a las preguntas que nos surgen. No existe ciencia sin curiosidad y no existe clínica sin curiosidad, es decir, el por qué ocurren las cosas y cómo ponerle remedio es completamente necesario. Y para que se obtengan buenas respuestas, tiene que haber buenas preguntas. A partir de ahí se busca la mejor evidencia que exista hasta el momento. Se tiene que interpretar, y también dedicaremos bastante parte de la ponencia a lo que es denominado desde hace ya bastante tiempo como lectura crítica. ¿Qué tengo que entender o qué puedo entender de cada parte de un artículo científico? A partir de ahí aplicarlo, es decir, no se puede quedar en el papel. Si lo que he entendido es correcto, aplicarlo tendrá los efectos oportunos. Y eso solo lo podré saber si después evalúo de nuevo esa magnitud de efectos o esa precisión diagnóstica. Por lo tanto, de nuevo, estamos hablando de una estructura metodológica cíclica, porque a partir de la evaluación de la intervención deben de surgir nuevas preguntas, probablemente más precisas, pero nuevas preguntas. Pues partimos de la base de las preguntas, y preguntas hay de muchos tipos, pero si tenemos que clasificarlas en dos, pues estaríamos entre lo que son las preguntas generales y las preguntas específicas. Cuanto más específica sea la pregunta, mucho mejor a la hora de encontrar una respuesta de calidad. Y de hecho, ese esquema, que ya tiene unos años, pues trata de diferenciar lo que ocurre cuando uno tiene pues, un inicio en una determinada disciplina a cuando, lógicamente, tiene más experiencia, ¿no? ¿Qué partes tiene una buena pregunta clínica? De la misma manera que qué partes tendría una buena pregunta de investigación. Sobre esto se han escrito, bueno, pues, libros, ¿no? Y de hecho, esa es una parte buena en cuanto a la temática que tenemos hoy, porque a lo mejor alguno dice, bueno, ¿y esto dónde está? Bueno, pues os puedo asegurar que está a golpe de clic. O sea, si de un tema en fisioterapia hay literatura disponible en cualquier momento, es de esto. Al fin y al cabo, porque compartimos la metodología con otras ciencias y otras tienen mucha más experiencia y muchos más años que la nuestra y, por lo tanto, es bueno que nos podamos apoyar en ellas. ¿Qué partes debe tener? Pues mínimo 4, mínimo 4. Por eso se dice habitualmente el esquema pico, a la cual se le puede añadir una quinta, que es el tiempo. ¿A qué nos referimos con que una buena pregunta debe de tener estas partes? Sencillo. Una pregunta es buena si incluye el paciente al que se le va a aplicar la técnica, al que le vamos a evaluar, al que queremos saber si un factor es pronóstico, favorable, desfavorable, bueno, lo que corresponda. La intervención que se le quiere aplicar, por supuesto, perfectamente definida. ¿Con qué se va a comparar? No solamente por comparar, sino con qué vamos a tomar o qué vamos a tomar como referencia. ¿Cuál va a ser nuestro patrón? ¿A partir de qué momento vamos a poder decir, oye, esto funciona o no funciona? ¿Esto me da una mejor información respecto al diagnóstico del paciente o no? ¿Cuál es nuestra ancla, nuestra referencia para poder decidir? Y finalmente, ¿cuál es el tipo de resultado? Pues el resultado puede ser reducir dolor, mejorar calidad de vida, ganar tiempo en el tratamiento, lo que corresponda. Y por eso aparece esa última, que es la T, ¿no? La de que, bueno, pues hay veces que una determinada intervención tiene unos efectos a corto plazo, pero no sabemos si los tiene a largo plazo. Y a lo mejor nos puede interesar que esos efectos sean más a largo plazo que a corto plazo. Por lo tanto, la variable temporal es bueno que esté al menos en la recámara. Siempre hablamos de pico, pero no está de más que esté ahí la variable temporal.
Por daros un ejemplo o un par de ejemplos de diferencias entre preguntas genéricas y preguntas específicas. Estoy convencido que aquellos que trabajen pues, con terapias manuales y sobre todo con manipulación, sea el tipo que sea, alguna vez han hecho esa pregunta, ¿no? ¿Es útil la manipulación en la cervicalgia? Bien. Esa es una pregunta muy buena, pero que es muy difícil que obtenga una respuesta clara y concisa, al menos desde el punto de vista científico, tal y como se construye la ciencia. Sin embargo, si la trasladamos un poquito más de la parte platoniana a la parte aristotélica, pues a lo mejor nos encontramos con una pregunta que nos dice lo mismo, pero de otra manera. Como puede ser el hecho de que nos planteemos si es útil la manipulación torácica para mejorar la calidad de vida en los pacientes con cervicalgia. Hombre, esto puede parecer sencillo, de hecho tampoco es que sea de lo más complicado, pero alguien puede generarle dudas de hasta qué punto esto nos facilita la vida. Bueno, pues si tenemos esas preguntas y queremos ir a la fase 2, que es la de búsqueda bibliográfica, os puedo decir que en la base de datos que más habitualmente manejamos, porque es la más completa, que es Medline, con su versión online, que es la de PubMed. Si ponemos simplemente Neck Pain Manipulation, nos aparecen 1.200 textos. Yo no sé si todo el mundo tiene cada día la facilidad para leerse 1.200 textos para cada pregunta, ¿no? No es sencillo. Sin embargo, si ponemos los términos Neck Pain y Quality of Life dentro de lo que son los descriptores de asunto, luego os comentaré un poquito de esto, es decir, en lugar de buscarlos como búsqueda libre, los busco como partes principales de un artículo, es decir, que la aparición de dolor cervical sea importante en ese artículo y que la calidad de vida sea importante en ese artículo, unido a manipulación torácica como búsqueda libre, nos aparecen 4 textos. Y 4 textos sí que es algo mucho más manejable. Es decir, a medida que hacemos precisas las preguntas, obtenemos más posibilidades de responderlas de manera concisa y clara. Otro ejemplo, sencillo. Alguien se puede plantear, ¿son útiles los ejercicios en la incontinencia urinaria? Bueno, pues como pregunta genérica está muy bien, pero es difícil de responderla de una única forma. Sin embargo, si elaboramos un poco más la pregunta y la hacemos más específica y nos planteamos si son útiles los ejercicios hipopresivos para modificar las condiciones del suelo pélvico, ya enfocado a una diana terapéutica, en pacientes con incontinencia urinaria, y esto lo trasladamos a una búsqueda en PubMed, nos encontramos algo muy parecido. Si ponemos simplemente en búsqueda libre Urinary Incontinence Exercises, nos van a aparecer 2.159 textos. Difícil de abarcarlos. Sin embargo, si ponemos como descriptores de asunto Urinary Incontinence y Pelvic Floor, añadido a la búsqueda libre de Hypopressive Exercises, nos van a aparecer 4 textos solamente, que nos van a dar una información mucho más precisa de aquello que estamos buscando. Y además esta regla pico, que hay otras, pero esta es la más extendida y de las más aceptadas, se pueden aplicar para prácticamente cualquier tipo de duda. Se pueden aplicar para intervenciones, como acabamos de hacer. Se pueden aplicar para cuestiones etiológicas. Están los pacientes con dolor lumbar y que tienen un trabajo manual de carga en aumento de riesgo de sufrir hernia de disco en comparación con los lumbálgicos que no tienen ese posible factor de riesgo acumulado durante 5 años, perfectamente, para etiología lo podemos hacer sin mayor problema. Para diagnóstico o prueba de diagnóstico, lo mismo. ¿Es la prueba X más precisa para el diagnóstico de la lesión correspondiente en comparación con la prueba que habitualmente se utiliza para diagnosticar esa lesión a la hora de detectar lo que corresponda? Pues la lesión que corresponda, pues ahí lo podemos adaptar sin problemas. Y exactamente igual con otros ámbitos de la actividad clínica. Por lo tanto, preguntar bien es un buen inicio a la hora de encontrar buenas respuestas, ¿no? Si no, corremos el riesgo de encontrar soluciones para problemas que no existen, y eso no es bueno.
Bueno, no es mi idea que en esta ponencia pues hagamos búsquedas bibliográficas muy detalladas, no es esa la idea, no le encontraba demasiado sentido, un poco buscando la temática y dónde profundizar, pero sí al menos comentar que la evidencia está donde está y por lo tanto es a las fuentes donde tenemos que ir a buscarla. Y yo recomiendo siempre encarecidamente que no a una sola. O sea, al menos buscas en dos. Ay, pero si es que comparten el 70, el 80% de las revistas. Ya, pero no las comparten todas. Y es posible que lo que no encontramos en una base de datos lo encontremos en otra. Sin duda, yo os recomiendo que siempre empecéis por PubMed. Es la más, no la más amplia, pero sí la más concreta y donde en ciencias de la salud podemos encontrar gran parte del conocimiento. Además, el motor de búsqueda lo acaban de renovar una vez más, tiene meses el nuevo motor de búsqueda, incluso la nueva interfaz, y cada vez es más ágil, más intuitiva, más fácil de usar. De manera paralela está la web del conocimiento, la Web of Knowledge. La parte buena de PubMed es que la National Library of Medicine de Estados Unidos nos la ofrece gratis a todo el mundo. La Web of Knowledge no. La Web of Knowledge es privada, aunque, bueno, pues prácticamente todas las entidades públicas, o la mayor parte, no todas, pero la mayor parte, tiene la licencia y por lo tanto se puede buscar en ella. Estamos hablando de universidades, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de muchos servicios públicos. Ahí aparece, justo debajo de la Web of Knowledge, una cosita que es el Journal Citation Report. Estoy convencido que en mayor o menor medida todos los que estáis escuchando habéis oído hablar de revistas de impacto o artículos publicados en revistas de impacto. Bueno, hay diferentes indicadores de impacto, pero el más extendido es este, el JCR, ¿no? El Journal Citation Reports, que también pertenece o es una herramienta más de la Web of Knowledge de Thomson Reuters y que cada año actualiza las revistas cuyas publicaciones son más citadas, más estudiadas y que por lo tanto se supone que publicar en ellas genera un impacto mayor en lo que es la sociedad científica, ¿no? El conocimiento científico por sus usuarios. Es decir, no es algo en función de lo que está ahí escrito, sino en función de lo que la gente usa y cita esos artículos. Por lo tanto, suele ser un indicador bastante razonable de la calidad de los textos. Justo debajo de PubMed tenéis la Cochrane Library. Cochrane es de los más altos estándares de calidad en publicación, pero cuidado, porque solamente es para compendios de publicaciones, es decir, solamente es para estudios secundarios. Allí no vais a encontrar un ensayo clínico, no vais a encontrar un estudio transversal, ya que lo que publican es compendios de los resultados de esos estudios primarios. Ahí encontraremos siempre las mejores revisiones sistemáticas, los mejores metaanálisis, o sea, es una fuente secundaria de primerísimo nivel. En esa misma línea, aunque con otra perspectiva, ya que Cochrane es para toda la salud, está PEDRO. PEDRO, que es una herramienta australiana que es específica de fisioterapia. No es tan amplia como Cochrane y no tiene la misma vocación, pero, porque de hecho PEDRO no tiene los artículos, los evalúa pero no los tiene. Cochrane sí, Cochrane tiene sus propios artículos. Pero es muy útil. ¿Por qué? Porque en todo lo que tenga que ver con tratamiento, todo lo que tenga que ver con intervención, con terapia, recoge todos los ensayos clínicos que van apareciendo en fisioterapia, todas las revisiones sistemáticas y metaanálisis que aparecen en fisioterapia y, finalmente, las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica. Bueno, también ha mejorado mucho la interfaz, quizá no sea tan intuitiva como PubMed, pero se pueden hacer búsquedas sin prácticamente ningún esfuerzo. Y además, en los ensayos clínicos los clasifican en función de su calidad metodológica. Tiene una escala propia, que es la escala PEDRO, y clasifica los artículos en función de su calidad metodológica de 0 a 10. ¿Vale? El que está al lado, yo creo que todo el mundo lo reconoce, no es la G de Google. Bien, bueno, no podemos perder de vista que existe una rama, una parte de Google que es Google Académico. Ese Google Académico, también lo habéis oído nombrar como Google Escolar, ¿no? No deja de ser una herramienta más de las que utiliza o de las que tiene incluidas Google y
bueno, abarca mucho más que las otras. El problema es que te da muchísimo ruido. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú pones el título de un artículo publicado en PubMed, que está no publicado, sino recogido en PubMed, y lo pones en Google Académico, la primera referencia que te va a dar, el primer resultado, es precisamente el enlace a PubMed. ¿Vale? O sea, que está ahí. Eso sí, te va a dar otros muchos. En ocasiones es útil. ¿Por qué? Porque aunque te dé ruido, te encuentra cosas que las otras bases de datos no tienen incluidas. Eso sí, si es un tema muy concreto y que sí que está bien referenciado en el resto, bueno, pues quizá cueste más seleccionar la calidad de la información en Google Académico. También tiene otras herramientas ad hoc, pero bueno, pues hay que trabajar un poco con todas. Y el último que tenemos ahí abajo a la derecha, pues habrá quien lo conozca algo, probablemente la mayoría no lo conozca mucho, es la Biblioteca Virtual en Salud. En España, la Biblioteca Virtual en Salud la trabaja, la actualiza, la defiende, la mejora el Instituto Carlos III. El Instituto Carlos III es quien se carga de esto. Y la parte buena es que es una colaboración iberoamericana, y por lo tanto hay biblioteca virtual en salud en Chile, en Brasil, en bueno, muchísimos países. Y quizás es un poquito más próximo a nosotros en cuanto a que tiene una estructura, no sé si decir más latina, pero sí que es verdad que no es solamente artículos, tiene links de sitios saludables, tiene bancos de imágenes, tiene otras cosas. Sin embargo, sí que hay una herramienta que yo quería resaltaros hoy. Antes os he dicho, ahí hay una cosa que se llama descriptor de asunto, que ponía unas letras abajo, que es MESH, M-E-S-H, Medical Subject Hiddens. Bueno, pues eso está todo en inglés. Y es que no os podemos engañar, los motores de búsqueda mejores y más extendidos son en inglés. Pero hay veces que no sabemos si ese término en concreto es descriptor de asunto en inglés. Bueno, la forma mejor que tenemos de saberlo es, sin duda, la traducción del Medical Subject Headings que tiene la Biblioteca Virtual en Salud. En concreto, esa traducción, en lugar de Medical Subject Headings, se llama Descriptores de Asunto en Ciencias de la Salud, DEX. Y está dentro de la Biblioteca Virtual en Salud, con lo cual es una buena forma de iniciaros en búsquedas, al menos en esa parte de los descriptores, y que podéis hacer en español sin ningún tipo de problema. Ya os digo, hoy quizá lo que me parecía más interesante de comentaros respecto a esta herramienta es precisamente el DEX. ¿Qué es lo que encontramos en estas bases de datos? No me voy a liar mucho con esto, creo que simplemente es dar una visión rápida de que cada diseño de estudio responde a un tipo de pregunta de investigación y por lo tanto cada diseño de estudio es el mejor para responder un tipo de pregunta de investigación. Eso es así. No todo se puede hacer con ensayos clínicos, no todo se puede hacer con un único diseño. Y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora bien, eso no es incompatible con que cada diseño de estudio tenga una robustez en su metodología. Cada diseño de estudio tenga una capacidad inferencial mayor o menor en función del propio diseño. Por lo tanto, es así. Cuando hay un caso raro, mire usted, es que yo tengo que hacer un estudio de caso porque ese caso es muy raro. ¿Y qué? ¿Tiene un nivel 5 de calidad, de evidencia? Ya, pero es que ese caso hay que estudiarlo con un estudio de caso. De la misma manera que, bueno, pues llega un momento en el que la cantidad de estudios primarios originales con pacientes permite hacer un compendio de esos estudios, de manera que lo que se plantea no es hacer un estudio sobre pacientes, sino hacer un estudio de estudios. Y ahí entran las revisiones sistemáticas, y ahí entran los metaanálisis, y ahí entran las guías de práctica clínica. Pero repito, cada uno responde a una pregunta diferente y por lo tanto cada diseño es el mejor en su línea y en su tarea. Fijaos, este modelo de las 6 S en inglés, en nuestro caso habría alguna que no empezaría por S, pero fijaos, realmente en cuanto a estudios originales, que son los que más vamos a trabajar, son solamente los escalones más bajos. A partir de ahí son síntesis de evidencia, ¿de acuerdo? Repito, cada diseño para su pregunta.
Aquí tenéis un poco esa misma idea, ¿no? Desde las series de casos hasta los ensayos clínicos, donde bueno, pues los primeros estudios, como son los propios de series de casos, transversales y casos y controles, son muy buenos para generar hipótesis, pero bueno, no son tan buenos en cuanto a evolución y su capacidad inferencial pues es más especulativa o sugestiva. Sin embargo, ya son estudios como los de cohortes o los propios ensayos clínicos los que tienen unos niveles de inferencia y de evidencia mucho más firmes. Muy bien. Claro, alguno dirá, bien, perfecto, nos has contado dónde están las fuentes e incluso pues qué calidad de inferencia se obtiene en función del diseño. Pero si yo cojo un artículo, ¿cómo sé que es bueno? En ese concepto de lectura crítica que os comentaba antes. Bueno, Derek Wade, hace un par de años, como parte del equipo editorial de Clinical Rehabilitation, hizo una serie de esquemas, uno es este, donde definía lo que debería tener un buen artículo científico. No vamos a repasar todo esto, pero sí quiero que veáis dos partes que son las que más están relacionadas con el tema de hoy. En primer lugar, respecto al lector. El lector de un artículo científico generalmente es una persona interesada con una familiaridad general sobre el tema, pero no suele ser un especialista o un experto. Sabe del tema, pero necesita que le demos las cosas bien contadas porque no es o no siempre es un especialista o un experto. Y además, respecto a la relevancia clínica de los artículos, no podemos olvidar que un buen artículo es aquel que responde cuestiones de relevancia originadas en la práctica clínica. Es que si no, no es un buen artículo. Tiene que responder cuestiones originadas en la práctica clínica. Debe usar resultados importantes para los pacientes. Esto saldrá alguna vez más hoy. Ay, pero es que yo creo que has mejorado ya, pero el paciente dice, no lo noto. Usted me lo dice, pero para mí estoy igual. No, no, tiene que ser en aquello que al paciente le importa. Y además tiene que tener un buen artículo, conclusiones aplicables. Si la conclusión es aplicable, mire usted, será buenísimo, pero es lo que os decía antes, acaba de encontrar usted una respuesta maravillosa a una pregunta que no existe. No, no, no. Si hay una respuesta es porque la pregunta necesitaba esa respuesta y es aplicable. Y es aplicable. Por lo tanto, y para poder saber estas cuestiones, es bueno que tengamos cierta capacidad crítica. Cierta capacidad crítica. Eso está lejos de corrientes profundamente escépticas. Estamos hablando de capacidad crítica. ¿Y cuál puede ser una definición de lectura crítica? Hay muchas, hay muchas. Hace 5 años Díaz Portillo dijo que la lectura crítica tiene como objetivo verificar la validez y, por lo tanto, aproximarse a la verdad y la utilidad, que tiene que ver con la aplicabilidad clínica, de los resultados del artículo analizado. Validez y utilidad. Con un único fin, que es incorporarlos al cuidado de pacientes mejorando la calidad de su asistencia. Por lo tanto, lectura crítica tiene que ver con el estudio de la validez y la utilidad del artículo. ¿Para qué? Para mejorar la perspectiva de cuidado del paciente. Cuidado, terapia, diagnóstico, pronóstico, planificación. Por lo tanto, asistencia. Y si no tenemos eso claro, no nos vale de nada lo que leamos. No nos valdría de nada. Y como suele pasar y hacemos muchas veces, los que tenemos un perfil docente, sabemos que cuando hablamos de las indicaciones y las contraindicaciones de una determinada técnica, lo más importante es empezar por las contraindicaciones. ¿Qué no hacer? Por lo tanto, yo os invito a que cuando os pongáis delante de un artículo científico tengáis una cierta estrategia previa marcada y esa estrategia previa marcada empiece por no improvisar, no frustrarse y no pensar que esto no es para mí. Porque eso es para todos y si no, no es. Eso es para todos y si no, no es. Y es posible que algunas cosas no las entendamos. Yo el primero. Hay veces que digo, no entiendo por qué ha hecho esto este investigador, no lo entiendo. Bueno, pues otra vez lo entenderé. A lo mejor no lo entiendo hoy, pero lo entiendo mañana.
O a lo mejor es que realmente ese artículo no es tan válido y tan aplicable. Bueno, puede ocurrir. Pero lo importante es no frustrarse y no pensar que esto de la evidencia basada en pruebas no es lo mío. No es que no solo no sea lo mío, es que es lo de todos. ¿Cuáles deben ser los primeros pasos cuando nos ponemos delante de un artículo científico? Echarle un vistazo, eso es lo primero, ¿no? Esto es como a ver qué, y entendedme el lenguaje, no digo que coloquial, pero sí de una manera abierta, ¿no? Al fin y al cabo en las ponencias intentamos transmitir mucho en poco tiempo y eso nos obliga a los ponentes a hacerlo pues con lenguajes tanto técnicos como menos técnicos. Aquí es lo que diríamos de échale un vistazo. Échale un vistazo a ver qué pinta tiene. Bueno, pues este es el a ver qué pinta tiene. Y en ese a ver qué pinta tiene hay que leer el título. Mirad, el título es con lo que más decidimos a la hora de interesarnos por un texto o no. Solo con el título, con lo cual el título tiene que ser bueno. Tiene que incitarnos a leer el artículo. Tiene que decirnos que parte de la respuesta a la pregunta que buscamos está allí. Si no nos invita a eso, probablemente no continuemos leyendo. Es bueno ver quién ha publicado el artículo, quiénes son los autores, de dónde vienen, a qué se dedican, si son clínicos, si no lo son. Y la revista que se ha publicado, esto yo creo que ya no es nuevo, porque antes os he comentado que hay que ver dónde está publicado. Hay revistas de mayor calidad, revistas de menor, revistas que están indexadas en unas bases de datos y en otras no. Entonces, cuidado, hay que nutrirse de revistas de cierta calidad, de artículos publicados en revistas de cierta calidad. Analiza el resumen, y el resumen hay que entenderlo al 100%. Si no entendemos el resumen de un artículo, no hay muchas más opciones. O no está bien escrito, y eso ya no ocurre tanto, o realmente debemos de dedicarle más tiempo y debemos de sentarnos con un poquito más de calma, porque los resúmenes deben de ser 100% comprensibles. Y debemos de comprenderlos, por lo tanto. Y hacer una primera lectura. Una primera lectura, bueno, pues que me permita ver qué sé del tema, qué no sé y qué me está diciendo ese artículo sobre lo que quiero saber. Pero no os preocupéis porque en esto sí que vamos a entrar más en profundidad dentro de unos minutos. En una segunda fase se suele evaluar la utilidad de los resultados. Es decir, ¿esto que me dice este artículo yo lo puedo aplicar a la práctica clínica? Sí, lo leo. No, paso al siguiente. Hay muchas veces que son análisis o estudios de laboratorio con animales de experimentación, con entornos muy ajenos a lo que nosotros estamos buscando, en los que nos estamos moviendo. Mira, si realmente yo estoy en el ámbito deportivo y el artículo es sobre ese tema que yo estoy buscando, pero es en geriatría, no me vale, paso al siguiente. No me vale, paso al siguiente. Y luego ya entramos un poquito más a cuál es la intención. ¿Es sobre diagnóstico? ¿Es sobre terapia? ¿Es sobre etiología? ¿Es sobre descripción de una enfermedad? ¿Yo qué estoy buscando? ¿Estoy buscando saber más del cuadro clínico de un paciente? Entonces me interesan aquellos artículos que hablen precisamente de etiología, factores diagnósticos, pronósticos, cuadros clínicos. ¿Estoy buscando efectividad de terapia? Yo lo que necesito es saber si las terapias que allí hablan son útiles o no para mi paciente. Estamos hablando de pronóstico porque mi paciente sufrió un latigazo cervical de grado 3 y necesito saber cómo va a estar de aquí a 5 años. Pues no me vale la terapia, me vale el pronóstico. Quiero saber si, oye, ya han evaluado a este paciente varias veces con estas pruebas y a mí me parece que estaban bien realizadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo para no saber realmente lo que le ocurre al paciente? Pues tienen que ser estudios sobre diagnóstico. Y en función de que respondan a lo que yo necesito, lógicamente seguiré leyéndolo o no. Medina Zahara, recientemente nombrada como Patrimonio de la Humanidad. Es un sitio realmente espectacular. Vamos por partes. Lo que voy a hacer ahora es de estas cosas que os decía al principio que tienen un sello muy personal. Yo no sé si otros os contarían exactamente lo que os voy a contar yo en cada una de las partes de un artículo científico.
Probablemente sí, pero bueno, le suelo poner énfasis. Espero que lo percibáis de la misma manera. Mirad, un artículo científico suele tener las siguientes partes: introducción, material y método, resultados, discusión y conclusiones, aparte de la bibliografía y de algún otro anexo. Y suelen ser en ese orden, aunque hay iniciativas muy interesantes con otra ordenación. Y no son excluyentes, pero como la más utilizada es esta, yo os voy a mostrar esta. Así que empezamos por la introducción. Cuando yo leo la introducción de un artículo, ¿qué me tiene que decir? Pues fijaos, original nada. ¿Pero cómo? Sí, original nada. Lo que hace un investigador en la introducción es un collage. Y lo que él aporta es el collage. Porque nada de lo que se dice en la introducción de un artículo científico suele ser de cosecha propia, al menos de ese artículo. Puede ser de cosecha propia, pero de publicaciones previas. Pero repito, lo que hacemos es coger las partes que corresponden de otros textos y que me ayudan a centrar al lector sobre el tema. 3 preguntas tiene que responder una introducción de un artículo científico. Por cierto, cada vez más breves. Si cogéis artículos de hace varias décadas, os encontraréis con introducciones bastante largas. En la actualidad, 3-4 párrafos suelen ser más que suficientes. ¿Qué 3 preguntas tiene que responder una introducción de un artículo? ¿Qué se sabe sobre el tema? De esto se conoce esto. ¿Qué no se sabe? Cuidado, hay lagunas todavía en el conocimiento de ese tema. ¿Qué se quiere saber? De esas lagunas yo voy a intentar responder esta. ¿Por qué? Porque es factible, es interesante, es novedoso, es ético, es relevante. Eso es lo que se llama FINER, factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Por lo tanto, es muy buena sensación la que tenemos cuando hemos leído la introducción de un artículo, si el regustillo que nos queda es, hombre, pero ¿cómo a nadie se le había ocurrido esto antes? ¿Cómo podía estar este ámbito de la ciencia sin saber esto, con lo importante que es? Si nos queda ese regustillo es que los investigadores lo están haciendo muy bien. Por lo tanto, repito, nada de cosecha propia, sino construcción del estado del arte, y a partir de ahí lo que puedo resolver en este ámbito es esto y planteo cómo hacerlo. Y esa es la segunda parte. La metodología es el cómo. La metodología es el cómo. Pero el cómo no puede ser de cualquier manera. Mirad. El cómo es un camino, y ahí sabéis bastante del Camino de Santiago. Es un camino, empiezo desde aquí, sigo por aquí y llego hasta aquí. Y tiene que estar también descrito, que cualquier otro investigador con conocimiento en el área, solamente leyendo la metodología de ese estudio sea capaz de reproducirlo al 100%. Por lo tanto, la metodología tiene que ser exhaustiva, detallada. ¿Para qué? Para que sea reproducible. Fundamental. Y además es de una manera muy llana y muy tranquila. ¿Cuál? Mire usted por partes. Antes lo decíamos, diseño. Pues en función de la pregunta, un diseño. Si lo que estoy implementando es una terapia, un ensayo clínico. Hombre, si es una terapia rara, si los pacientes no son habituales, a lo mejor me planteo una serie de casos. Vale. Si lo que quiero saber es diagnóstico de la patología, mire usted, yo tengo que hacer un estudio o de validez o de fiabilidad. No tengo más a dónde ir, es que tiene que ser de eso. Si es un estudio sobre riesgo de un determinado factor, o es un casos y controles o es un estudio de cohortes. ¿Por qué? Porque son los que me responden ese tipo de pregunta. Diseño. Participantes, el quién. ¿Qué tipo de lesionados son? ¿Qué tipo de pacientes son? ¿Qué tipo de persona voy a estudiar? Y esos participantes se definen de una manera, y es que solo hay una. ¿Cuál? El compromiso entre criterios de inclusión y de exclusión.
Criterios de inclusión, ¿a quién quiero extrapolar los resultados? Criterios de exclusión, ¿a quién no puedo o no quiero extrapolar los resultados? Por lo tanto, la inclusión es la patología de estudio y la exclusión es aquellas características de los pacientes que me impedirían aplicar el protocolo u obtener unos resultados de calidad. Diseño, participantes, mediciones. ¿Qué voy a medir? ¿Voy a medir dolor? ¿Voy a medir calidad de vida? ¿Voy a medir rango de movimiento? ¿Voy a medir independencia funcional? ¿Voy a medir equilibrio? ¿Voy a medir rendimiento físico? ¿Qué voy a medir? ¿Y con qué herramientas? ¿Y en qué entornos? No es lo mismo medir equilibrio en una sala 2x2 que medirlo al aire libre, señores. Intervenciones, sobre todo en el caso de aplicaciones terapéuticas. Aquí, nuestra disciplina, la fisioterapia, tiene todavía mucho que hacer, de verdad, mucho que hacer y mucho que mejorar. ¿Por qué? Sencillo. Si alguien le aplica un principio activo a un paciente, es capaz de saber cuántas moléculas hay allí. Lo hace ¿cómo? Con una pastilla. Pero delante de una movilización, delante de un ejercicio terapéutico, delante de unas recomendaciones para el paciente en su terapia domiciliar, hay mucha más variabilidad que debemos de acotar y de cerrar. De acotar y de cerrar. Y para eso hay herramientas, una de ellas, simplemente porque os suena, es la TDR, que dice cómo se debe describir una intervención no farmacológica. ¿Por qué? Porque tiempo del masaje, intensidad de las maniobras, amplitud de las mismas. Señores, es que tenemos que saber qué funciona, cuándo, cómo y por qué. Y finalmente la parte analítica. La parte analítica yo sé que a mucha gente le da un poquito de alergia, pero tiene que estar muy bien definida en la metodología. Y además debe ser por objetivos. Para esta pregunta, este análisis. Para esta pregunta, este análisis. Y para esta pregunta, este análisis. Resultados. Los resultados son denotativos, no son connotativos. Son descriptivos, no son dramáticos. ¿Qué quiero decir con esto? El investigador lo único que tiene que hacer los resultados es decir, esto es lo que ha salido. Yo no lo interpreto, yo no digo que es bueno o que es malo, me lavo las manos como Poncio Pilatos. Simplemente describo lo que ha ocurrido. Y lo tengo que hacer con mucha precisión. No me voy por los cerros de Úbeda. No me voy por los cerros de Úbeda. Yo sé que esto a veces nos da un poquito de dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hay mucho número y hay mucho estadígrafo y mucha... Bueno. Es normal, tranquilos. La costumbre es la que hace el aprendizaje en esta parte. Pero al menos que sepáis que es un buen artículo aquel que en los resultados simplemente expone lo que ha ocurrido y no lo interpreta. Aquí me voy a detener un poquito más. ¿Cuál es esta parte? La discusión. La discusión. Hombre, no porque haya que discutir, que últimamente está como muy de moda. Aquí discusión es constructiva, en ningún caso es destructiva. ¿Constructiva en qué sentido? Mirad, este apartado de los artículos es el que suele diferenciar los mejores investigadores de los no tan buenos. ¿Por qué? Porque fijaos, en la introducción era un collage, pero no había mucho de aportación propia. En la metodología es algo, mira, es que esto es lo que he hecho. En los resultados, aséptico, ¿dónde yo puedo interpretar? ¿Dónde puedo atreverme a decir que algo es mejor que otra cosa? ¿Dónde? En la discusión. En la discusión. Por lo tanto, la calidad del investigador muchas veces se ve en la capacidad de raciocinio que tiene en la discusión. Ahí es donde decimos, oye, él sabía lo que hacía, lo ha interpretado y me ha dado las claves para aplicarlo en mi clínica. En la discusión, sin duda. De cualquier manera, no. Hay unos ítems, unos apartados por los que hay que pasar en una discusión. La primera parte de una discusión, y fijaos, os digo de una discusión de un artículo, os digo una discusión de un trabajo fin de grado, de fin de máster o en una tesis doctoral. La primera parte siempre
lo único que cambia, sea un documento o sea otro, es la magnitud, la cantidad de palabras, pero el sentido es el mismo. Y en la primera parte, a lo que tiene que responder la discusión es a si se alcanzaron los objetivos o no y en qué sentido. O dicho de otra manera, ¿se ratificaron las hipótesis, lo que pensaba el investigador que iba a ocurrir o no? ¿O lo hicieron parcialmente? Se ratificaron estas hipótesis y estas otras no. Si os dais cuenta, de nuevo, esa secuencia de pregunta de investigación, objetivos de investigación, hipótesis de investigación, va completamente ligada. Y es en este momento donde se responde. Pregunta de investigación, objetivos de investigación, hipótesis de investigación. Aquí es donde se responde. Se responde a la pregunta. Se dice si se alcanzaron los objetivos y si se ratificaron o se tienen que rechazar las hipótesis. Primera parte de la discusión de cualquier trabajo científico. Primera parte. Y las otras, diréis, pues las otras es donde se comenta. Comentario de resultados propios. Me ha salido esto, creo que ha sido por esto de aquello. Quizá mi problema fue aquel, pero lo hice bien en esta parte o... Bien. Comentarios con resultados ajenos. ¿Cómo encajan mis resultados en la literatura actual? ¿Cómo encajan mis resultados en la literatura actual? ¿Van en la misma línea que el resto? ¿Van en sentido diferente? ¿Por qué? Es que mis pacientes tenían más dolor, peor calidad de vida, eran más ancianos, tenían una actividad física mayor. ¿Cómo encajan los resultados del estudio sobre o con los de otros autores? Y no puede verse hoy en día un apartado de discusión sin que hablemos en la parte final, tal es así que a veces tiene un apartado propio esta parte, de las limitaciones del estudio y las propuestas de futuro. ¿Qué quiere decir las limitaciones de mi estudio? Bueno, pues que siempre hay cosas que me han quedado por saber. Y esas cosas que me han quedado por saber, que no he alcanzado a saberlas, por ejemplo, si es un estudio de intervención terapéutica, pero el seguimiento solo ha sido a un mes, yo no puedo saber qué le ocurre a esos pacientes 3 meses después. ¿Por qué? Porque mi estudio terminó al mes de seguimiento. Una limitación será saber los efectos a medio plazo. Eso tiene que estar escrito ahí. Y vinculado a las limitaciones, deben de nacer las propuestas del futuro. ¿Por qué? Porque deben de recoger cómo responder a esas limitaciones. O sea, volvemos al bucle. Ya estamos diciendo qué es lo siguiente que hay que hacer en ciencia. En ciencia evaluamos lo desconocido desde lo conocido. Y en el momento en el que lo desconocido es conocido, se abren nuevas puertas a querer saber lo que seguimos desconociendo. Eso es así. No queda otra. Y finalmente, this is, my friend, the end, las conclusiones. Y las conclusiones tienen que ser claras, concisas, completamente en una estructura gramatical simple. No metamos 4 subordinadas en una frase, eso solo ocurre en castellano, no. Tiene que ser claro, conciso. La pregunta de investigación se responde así según este estudio. 2, 3 frases. Si veis unas conclusiones con 2, 3 párrafos, con 2 todavía, pero con 3 o más párrafos, nos estamos yendo. Eso no son unas conclusiones, sigue siendo discusión. Las conclusiones tienen que ser prácticamente frases de sujeto, verbo, predicado, punto. Y como os decía, detrás viene la bibliografía. Los que somos autores nos gusta que nos citen bien. Y por lo tanto, y ahí veis la cédula de excomunión de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, Gutenberg tuvo y sigue teniendo mucho éxito, ¿no? La imprenta sigue usando mucho, aunque estamos ya en la fase digital, ¿no? Claro, cuando empezó aquello, incluso en los incunables son los libros escritos a mano, cuando la imprenta ya estaba inventada. Bueno, pues lógicamente en aquella época los libros eran oro, ¿no? Hoy también lo son, lo que pasa es que en aquella época había muy pocos volúmenes. Así que cuidemos la bibliografía. Veamos a quién se cita y cómo se cita y por qué. ¿Para qué le valieron a esos
investigadores trabajar con esas referencias bibliográficas. Solemos decir que si la mayor parte de las referencias bibliográficas que se citan en un estudio no son de los últimos 10 años, algo falla. Algo falla, o ese tema no es lo suficientemente interesante, o los autores no citaron las mejores referencias que había para el estudio que hicieron. La ciencia se renueva muy rápidamente, con lo cual es lógico que sigamos citando, no hay ningún problema en ello. Trabajos de Travell y Simons del milenio pasado, ¿por qué no? Pero eso no es incompatible y no debe serlo con que eso se actualice y también utilicemos lo que se sabe de esos temas en los últimos 10 años, por decir una fecha. Los patios de Córdoba, que nos los hemos perdido. Este año en mayo no hemos tenido suerte. Ojalá el próximo sí que lo podamos tener. Un par de cuestiones, 3, si me apuráis, para terminar. 3 aspectos, o 2 aspectos y unos comentarios en los cuales la proximidad de la clínica con la ciencia o con la investigación científica están continuamente de la mano. Continuamente de la mano. Primero, diagnóstico de nuestros pacientes. Qué bonito sería si haciéndoles una única prueba, me da positivo, tiene la enfermedad, me da negativo, no la tiene. ¿Eso funciona así? No. Y lo sabemos, no funciona así. Evaluamos a los pacientes y a veces lo que creemos que tienen no es lo que tienen. Y lo que creemos que no tienen, al final lo tienen. ¿Por qué? Porque diagnosticar funciona de esa manera. Y la proximidad entre la clínica y la investigación tienen que estar completamente de la mano. Hoy sabemos perfectamente que desde que vemos a un paciente hasta que finalmente decimos qué tiene, es decir, desde los 2 márgenes, por un lado el umbral diagnóstico, a este voy a intentar explorarle porque podría tener esto, al umbral terapéutico para de explorar, que está muy claro que ya lo tiene, empieza a tratarle, por favor, hay una incertidumbre. Aquí lo tengo que descartar. Aquí ya está confirmado. Aquí es donde evalúo y aquí es donde me muevo con la incertidumbre. Aquí es donde no siempre un positivo es enfermo y un negativo es sano. Y eso hay que hacerlo avanzando, sabiendo que una prueba es válida en la medida que refleja lo que realmente le pasa al paciente. Es decir, si está sano me tiene que decir que no y si está enfermo me tiene que decir que sí. Pero además deben de ser no solamente válidas las pruebas, sino que deben de ser fiables. ¿Qué quiere decir que deben ser fiables? Creo que si alguien tiene dudas con lo del tema de las pruebas para la COVID, todo el mundo, clínico, no clínico, sanitario y no sanitario, ha aprendido perfectamente lo que es que una prueba no sea fiable, ¿no? O que no sea válida. Pero bueno, la fiabilidad es la estabilidad de la medida. O sea, aplicada en las mismas condiciones siempre me da el mismo resultado. ¿Y cómo las dos tienen que ir de la mano? Las pruebas tienen que ser válidas y tienen que ser fiables en la misma medida o en gran medida. En el ámbito de la validez, seguro que alguno ha visto esta tabla en más de una ocasión, el resultado de la prueba me tiene que decir el estado real del paciente. Y el estado real del paciente es enfermo o sano. Y la prueba es positiva o negativa. Y de ahí, de esta tabla 2×2, nos salen conceptos como la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos, negativos. Con mis alumnos de grado trabajamos esta tabla durante varios días. Es capital. ¿Por qué? Porque solamente trabajándola acabamos sabiendo que en función de que yo ponga puntos de corte más sensibles o más específicos a mis pruebas, los pacientes pasan de positivos a negativos. Y hago pruebas más sensibles, donde poca alteración me da positivo, bueno, habrá sanos positivos, pero no habrá enfermos negativos. O pruebas muy específicas. Si da positivo, es que está enfermo, pero cuidado, se me va gente enferma para casa. ¿Por qué? Porque hay falsos negativos. Esto es clave, señores, y esto es relación entre clínica e investigación de manera constante.
Y bueno, antes os decía, ¿qué pasa cuando un paciente nos dice, pues yo es que no me encuentro mejor, pero es que a mí me lo parece, le decimos, ya. ¿Por qué? Porque hay márgenes y de ahí salen las diferencias mínimas con relevancia clínica o las diferencias mínimas detectables. A nosotros nos parece que está mejor, pero no lo suficientemente mejor para que el paciente lo perciba. O sea, nosotros percibimos cambio, pero el paciente no nota mejoría. Pues ahí están los umbrales. Ejemplo que seguro que muchos conocéis. En la escala visual analógica, si no cambia más de un punto y medio, no podemos confirmar que el paciente está mejor, aunque haya cambiado el valor del dolor. Y eso es vínculo entre clínica e investigación. Segundo aspecto donde el vínculo es muy claro. El individuo es más que la suma de sus partes. En 2007 se hizo una propuesta clara en una de las mejores revistas de fisioterapia del mundo sobre la interdependencia regional, sobre las cadenas lesionales que en ciencia son interdependencia regional. Bueno, pues fijaos, estamos hablando de 2007, ¿eh? Un concepto que vino para quedarse. En clínica lo habíamos visto mucho antes, pero para la ciencia hay que hacerlo de la manera que hay que hacerlo. Y ahí partió, con fisioterapeutas de nivel mundial apostando por ello. Y posteriormente se vio que esa interdependencia surgía del ámbito musculoesquelético, biopsicosocial, somatovisceral y neurofisiológico, a partir de la cual había respuestas locales y remotas. Y esas nos interesaban mucho. De manera que en ese nuevo círculo entre lo biopsicosocial, lo somatovisceral, lo neurofisiológico y lo musculoesquelético, se quiebra la alostasis y aparecen síntomas en regiones distantes a la lesión primaria, al desorden primario, a la alteración primaria. Y de la misma manera que se quiebra la alostasis, se quiebra la homeostasis. Y ahí surgen esos vínculos entre mecanismos biomecánicos y neurofisiológicos para explicar por qué un paciente se queja de regiones donde teóricamente y sobre el papel y a primera vista no le ha ocurrido nada. La Catedral de Córdoba, ahora llamada Catedral. Como conclusión y cosas a tener en cuenta a modo de corolario, el objetivo final, no lo olvidemos, es el que es. Y lo tenéis en la imagen superior. La imagen superior es igual a la inferior. Son dos formas diferentes de lo mismo, así que son sinónimas. Por lo tanto, es la integración, el objetivo de la práctica basada en la evidencia en una estrategia de abordaje clínico, donde el razonamiento predictivo aumente la confianza de los pacientes en su terapeuta y su participación activa en la toma de decisiones. Si las tres esferas no están en equilibrio e interconectadas, no hay nada que hacer. Muchas veces nos llama la atención terapias diferentes para un mismo objetivo. Ejemplo, dolor crónico. Y eso a veces nos parece negativo, pues no lo es positivo. Y de hecho habrá que ver cuál es el enfoque multimodal e interdisciplinar que mejor se adecúa no al dolor crónico, sino al paciente. Eso es práctica basada en la evidencia. Si tengo una serie de herramientas, tendré que ver cuáles son las más adecuadas, pero no para mí, no para la entidad clínica, sino para el paciente que la sufre. Por eso a uno nos gusta el café con leche, a otros el solo, a otros con hielo. Pues algo parecido ocurre en la práctica clínica en determinados aspectos. No a todo el mundo le funciona igual todo. Y esto no es de fisioterapia. En otros ámbitos, como el de la medicina, también ocurre. A unos le viene mejor un tipo de fármaco y a otros otro. Es así.
De tal manera que tenemos que ser muy modestos. ¿Por qué? Porque, por poner el ejemplo del dolor o seguir con el ejemplo del dolor, dentro de todas las estrategias terapéuticas que hay, no nos podemos engañar. Es que nosotros estamos solamente en alguna parte. Pero hay mucho más y todo tiene su espacio y aplicabilidad en función del paciente. Esto de que no hay enfermedades sino enfermos, en fisioterapia lo tenemos clarísimo. Por lo tanto, el trabajo colaborativo es inexcusable. Hoy en día, quien trabaja solo no es capaz de desarrollar una buena labor. Y no volvernos locos, no volvernos locos. Como el principio de la navaja de Occam, habitualmente lo más probable que ocurre es la explicación más sencilla. Y si no lo es, tranquilos, que también llegaremos a ella. Pero no pensemos que cualquier síntoma me tiene que llevar al extremo. No. Miren ustedes, las curvas normales existen y la mayor parte de las personas y de las entidades clínicas se comportan de manera parecida. También hay espacio para las colas de la curva normal, pero todo en su debido momento y de una manera protocolizada que existe, que no nos la tenemos que inventar. Y siendo conscientes de que todo cuesta esfuerzo. Pero de la misma manera que todo cuesta esfuerzo, la recompensa es muy grande. Y por lo tanto, sí merece la pena. Nada más, con esa visión fantástica de gran angular, quedo agradecido por la atención, por lo poco que me habéis interrumpido, es broma, y a disposición para las preguntas y comentarios y debate, que siempre es la parte más interesante de todo este tipo de acciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Paco, por, en mi opinión, una gran conferencia. Muy clara, como me tienes acostumbrado, como nos tienes acostumbrados a todos, eligiendo siempre un lenguaje cercano, como bien digo, claro, porque en mi opinión ha quedado todo muy, muy bien explicado. Un tema que de base no es sencillo, pero bueno, has aplicado el principio de la sencillez para que todos hayamos podido entender y seguir tu charla perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de nuevo. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Vamos a revisarlo. A mí... vamos a ver, está con nosotros en el chat nuestro compañero Joaquín, que nos dice que es un gusto escucharte. Paco también te conoce y nos dice que es un refresco para los minúsculos clínicos que intentamos investigar. Yo en este sentido, como tú bien decías, creo que los clínicos y vosotros los investigadores cada vez nos tenemos que acercar más para que esa evidencia, para que todo lo que queda demostrado llegue a la clínica y revierta finalmente en lo que más nos interesa, ¿no? Que son nuestros pacientes, haciendo esos equipos multidisciplinares que son cada vez más necesarios, donde cada uno de los integrantes de esos equipos tenga la mejor evidencia para decir, voy a hacer un seguimiento de este paciente, ¿qué cuadro clínico tengo? Paco nos explicaba ahora qué descriptores utilizar para encontrar los mejores estudios, para conocer el cuadro clínico de nuestros pacientes. Vamos a diagnosticar bien, venga, pues vamos a saber buscar dónde y cómo esos artículos para no navegar. Y muy importante lo que decías, en mi opinión, es saber cuándo debo de trabajar y cuándo no debo de trabajar, ¿no? O sea, haciendo referencia a esas red flags, a esas contraindicaciones que hagan que nuestro trabajo sea muy seguro para en ningún momento pues trabajar sobre el limbo con nuestros pacientes. No sé qué opinas sobre eso. Total, vamos. Mira, además, a veces da la sensación de que no dar la respuesta que espera el paciente es negativo, ¿no? El paciente cuando viene a vernos pone su dolencia en nuestras manos, ¿no? Bueno, está en nuestra labor decir, mire, esto que usted me trae hoy no es mío.
hoy no es mío y hago lo más correcto diciéndole que creo que debe tratarlo o debe de derivarse a tal profesional. Quizá él le vuelva a mandar a mí, porque cuando él le vea y determine X cuestiones, es posible que parte de lo que a usted le ocurra vuelva a ser mío, pero hoy no lo es. Claro, eso a veces le da una visión al paciente de frustración, pero está en nuestro haber el decir, mire, usted me ha traído su